Viajo a tierras paralelas para el gobierno, el planeta 217. Es aterrador. Lo que vimos ahí era siniestro. Probablemente esté firmando mi sentencia de muerte al grabar esto. Sé con certeza que estoy infringiendo al menos una docena de leyes federales, con sanciones que podrían enviarme a prisión de por vida. Pero la cárcel es lo que menos me preocupa. Espero que un día de estos me agarre un escuadrón de matones del gobierno, que me pongan una capucha antes de embarcarme en un vuelo secreto y transportarme a algún lugar negro olvidado en el otro extremo del mundo. Me harán desaparecer, me arrojarán a un pozo oscuro y me dejarán allí pudriéndome. No te metas con esta gente si quieres vivir. Pero nada de esto importa ahora. He aceptado mi destino, porque las historias que necesito contar son demasiado importantes. El público debe saber la verdad sobre las amenazas que enfrentamos. No es fácil de explicar, pero haré todo lo posible. Durante los últimos 2 años he trabajado en un proyecto gubernamental de alto secreto, financiado conjuntamente por el Departamento de Defensa y algunas de las personas más ricas y las mayores corporaciones multinacionales del planeta. ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, quizás hayas oído hablar de la teoría de los multiversos, que se refiere a la idea de universos alternativos que existen en paralelo al nuestro. Nuestros científicos no solo han demostrado la existencia de múltiples universos, sino que también han desarrollado la tecnología que permite a los seres humanos cruzar y visitar estas versiones alternativas de la Tierra. No voy a revelar muchos detalles sobre la tecnología que usamos para cruzar, ni sobre la ciencia que la sustenta. Evito esta área por 2 razones. Primero, deseo proteger mi identidad el mayor tiempo posible y, por lo tanto, no tengo intención de revelar mi papel preciso en el proyecto. No me malinterpreten, sé que el gobierno me atrapará tarde o temprano, pero quiero mantenerlos en la incertidumbre el mayor tiempo posible, y necesito permanecer con vida lo suficiente para terminar mi historia. En segundo lugar, no quiero dar ninguna pista a los enemigos de Estados Unidos que les ayude a desarrollar sus propios portales transdimensionales. Sé con certeza que China y Rusia están trabajando en sus propios TDP y probablemente lo conseguirán en los próximos 2 años. Pero la situación ya es bastante complicada y una raza multiverso solo agravará el problema. Sin embargo, es evidente que nuestra tecnología de portales tardó años en desarrollarse y costó miles de millones de dólares, sin mencionar el coste humano en víctimas. Siendo justos, el contribuyente no ha cubierto todos los gastos, ya que el sector privado ha inyectado una gran cantidad de dinero. En teoría, se trata de una misión científica, pero la realidad es más compleja. Las élites políticas y empresariales observan nuestro mundo y temen por el futuro de la humanidad. Con la superpoblación, el cambio climático, la amenaza de guerra y las pandemias globales, muchos expertos creen que nuestro mundo está condenado y, por lo tanto, buscan una estrategia de salida. Terraformar Marte no se considera viable, ni tampoco enviar una nave generacional a otro sistema estelar. Por lo tanto, su plan es encontrar una versión alternativa de la Tierra menos dañada y deteriorada que la nuestra y establecer allí una colonia semilla. No hace falta decir que esta colonia estará poblada por la élite adinerada y sus descendientes, mientras nos abandonan a nosotros en este planeta que se agoniza lentamente. Bastante jodido, ¿verdad? Pero créanlo o no, no es por eso que decidí sacrificarme denunciando este proyecto ultrasecreto. Lo que realmente me da pesadillas es lo que he visto en el otro lado, los aterradores mundos alternativos y los monstruos que los habitan. Estas civilizaciones malvadas y despiadadas son tecnológicamente avanzadas y, sin duda, capaces de construir sus propios TDP, ahora que, sin querer, hemos revelado que es posible viajar a través del multiverso. Mi mayor temor es que estos monstruos crucen nuestro mundo, desatando el infierno y la furia sobre nosotros. Esto me lleva a la historia de mi primera misión. Nuestra visita a Tierra 217, un mundo distópico infernal del que tuve la suerte de sobrevivir. Antes de llegar a esto, vale la pena explicar un poco más sobre el proceso de viaje transdimensional. De nuevo, no voy a revelar detalles técnicos, pero puedo explicar algunas cosas.
Podrías imaginar un portal transdimensional como algo así como un remolino o un agujero negro. Así es como se suelen representar estos portales en la televisión y el cine. Sin embargo, la realidad es algo diferente. La mejor manera de describir el portal es como una membrana fluida, una ventana a otra realidad. Es un pasaje controlado que permite ver lo que hay al otro lado, una imagen tan nítida como mirar a través de un cristal fino. Al atravesar la membrana, es como sumergirse en agua. Durante unos segundos, no puedes respirar. Todo se oscurece, y por un instante aterrador, tu cerebro entra en pánico, pues crees que no lo lograrás, pero luego pasas al otro lado, respirando profundamente, con suerte, aire limpio, sin sentirte nunca tan aliviado de estar vivo. Huelga decir que se necesita una cantidad astronómica de energía para abrir un portal y mantener el campo estable el tiempo suficiente para que un equipo lo cruce sano y salvo. El dinero y la energía que se invierten en esto significan que solo es posible mantener un portal abierto durante 2 minutos, y el pasadizo solo tiene el ancho suficiente para que 2 hombres lo crucen, caminando hombro con hombro. Por lo tanto, solo podemos desplegar equipos pequeños con el mínimo equipamiento. No podemos transportar vehículos completos, por lo que dependemos de quads y motocicletas, y utilizamos drones pequeños de corto a medio alcance para el reconocimiento. El cruce inicial es un procedimiento estrecho y bien organizado, pero el regreso suele ser frenético y caótico. Los equipos de investigación no pueden abrir un TDP desde su terminal. Esto debe hacerse desde las instalaciones de investigación en nuestra Tierra. La cronología está estrechamente coordinada, y el portal se reabre exactamente 24 horas después del cruce inicial. Cualquier miembro del equipo que no regrese al punto de encuentro a tiempo quedará atrapado en el otro lado indefinidamente y deberá enfrentarse a cualquier amenaza sin ayuda. Ahora bien, el regreso no debería ser un problema si el equipo tiene vía libre al otro lado, pero si se han topado con problemas, bueno, esa es otra historia. Cabe destacar que la mayoría de los mundos que hemos descubierto y visitado no son tan diferentes del nuestro. Puede que haya algunas divergencias históricas, pero básicamente tenemos sociedades similares a las de Tierra 1. Sin embargo, estos mundos se consideran inviables. Tienen los mismos problemas que nosotros: sobrepoblación, contaminación, la amenaza de una extinción masiva, etc. En resumen, no son lo que buscan nuestros ricos benefactores, ya que no son aptos para la colonización. Sin embargo, los viajes a estos mundos suelen ser sencillos y sin riesgos. Son pocas las misiones que resultan problemáticas. Ahora bien, huelga decir que no enviamos hombres ni mujeres hasta que comprobemos las condiciones en el otro lado. Como primer paso, enviamos un robot similar al Mars Rover, diseñado para analizar muestras de suelo y los niveles de oxígeno, y para verificar la atmósfera en busca de toxinas y radiación de fondo. Esta última podría indicar que se ha producido una guerra nuclear en algún momento de la historia reciente del planeta. En 2 ocasiones, las sondas no han regresado. En una ocasión, el robot emergió en la estratosfera, flotando sin rumbo por el espacio antes de que se interrumpiera la comunicación. Nuestra teoría es que, en este universo, la Tierra misma fue destruida y fragmentada en escombros. En otra misión, el robot descubrió un planeta muerto sin señales de vida ni evidencia de su existencia. La temperatura era tan alta que el robot se quemó en 1 minuto y la misión fue abandonada. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la sonda envía sus datos para su análisis y nuestro equipo determina si es seguro enviar un equipo de investigación. Las cosas se ponen interesantes cuando descubrimos un mundo muy diferente al nuestro. El mundo más viable que hemos visitado es uno donde el Homo sapiens se extinguió antes de la última glaciación, y en su lugar, los neandertales evolucionaron hasta convertirse en la especie dominante. Sin embargo, esta civilización neandertal no se ha desarrollado al mismo ritmo que la nuestra. Nunca alcanzaron la revolución industrial, y en cambio, viven en un mundo medieval. Una sociedad agraria primitiva con una población global relativamente pequeña.
Esta versión de la Tierra es considerada la más viable para la colonización por quienes dirigen nuestra operación. Sin embargo, existe un debate moral dentro del liderazgo del proyecto, ya que es ampliamente aceptado que cualquier colonia humana probablemente resultará en el genocidio de la población neandertal nativa. Sospecho que este argumento no se sostendrá a largo plazo. Después de todo, millones de nativos fueron exterminados durante la colonización de las Américas. Pero, por supuesto, todo esto depende de que sobrevivamos lo suficiente para que esto suceda, lo que me lleva de vuelta a mi primera historia, la misión a la Tierra 217. Es difícil describir mis emociones esa mañana, mientras hacía fila con mi mochila y equipo atados a la espalda, vestido con uniforme de combate y chaleco antibalas. Había recibido un entrenamiento y una preparación exhaustivos antes de esto. Mi primera misión y mi primera vez entrando en un TDP, pero nada te prepara del todo. Me encontraba en la pasarela metálica junto con otros 8 hombres y mujeres, cada uno listo para empujar una caja llena de equipo o una bicicleta, todo fijado a una barandilla para facilitar el acceso rápido al TDP. El portal aún no estaba abierto, pero sabíamos que tendríamos que actuar con rapidez cuando lo hiciera, y todo el equipo había trabajado en conjunto durante el entrenamiento para asegurarnos de que pudiéramos completar la travesía en el ajustado plazo de 2 minutos. Nuestro líder de equipo se encontraba al pie de la pasarela, cerca del vasto y potente equipo que se usaría para abrir el TDP en tan solo unos minutos. No revelaré el nombre del hombre, ni identificaré a nadie involucrado en el proyecto. En su lugar, usaré alias. Muchas de estas personas siguen vivas y trabajando en el proyecto. Otras han muerto, a menudo en circunstancias terribles durante las misiones. Sus familias han escuchado relatos falsos sobre cómo murieron sus seres queridos, y dada la terrible verdad, creo que es mejor que sigan creyéndose estas mentiras. A veces, la verdad es demasiado dura. Nuestro líder en esa misión era un exoficial militar, y a efectos de este relato me referiré a él como Custer. Nunca olvidaré el aspecto de Custer esa mañana, ni las palabras que pronunció en los últimos momentos antes de nuestra travesía. El veterano, corpulento y curtido en la batalla, parecía mostrar una confianza absoluta al gritar, para hacerse oír por encima del creciente volumen de equipo y maquinaria que cobraba vida. «Escuchen, damas y caballeros», gritó. «Algunos de ustedes hacen esta travesía por primera vez, otros ya han cruzado el portal. Francamente da igual. Soy veterano de una docena de misiones y les digo que no hay 2 viajes iguales. Las sondas solo nos dicen una parte, y es imposible saber qué encontraremos al otro lado. Es un entorno desconocido, y debemos estar preparados para cualquier cosa. Algunos son exmilitares, otros son expertos en sus respectivos campos, geólogos, climatólogos, antropólogos, técnicos y comunicadores. Todos son miembros vitales del equipo, pero nunca olviden que esto es un equipo y que yo soy su líder. Militares o no, cuando estemos en el campo, mi palabra es inapelable. Recuerden su entrenamiento, escuchen mis órdenes y llegarán a casa sanos y salvos. ¿Me he explicado bien? Sí, señor, respondimos al unísono. Los exmilitares lo hicieron con mucho más entusiasmo que nosotros, los civiles. Aparte de Custer, había otros 3 miembros del equipo de seguridad, Mitch, Jerry y Cass. Todos iban fuertemente armados y parecían concentrados y muy serios. Si estaban tan asustados como yo, lo disimulaban muy bien. El resto del equipo estaba formado por nuestro médico, al que llamaré Doc, nuestros técnicos Phil y Juan, y nuestra geóloga, Helen. Era un equipo excelente, y habíamos pasado semanas de intenso entrenamiento preparándonos para esta misión, forjando un vínculo muy estrecho. No puedo evitar sentir una terrible tristeza al recordar ese momento, dado lo ocurrido, pero, en ese momento, seguíamos siendo un equipo, rebosantes de adrenalina y listos para emprender nuestra misión. Me temblaban las piernas cuando el espectrómetro cobró vida, y la energía fluyó a través de los conductores al iniciarse el proceso de inicialización. Mi mente corría a 1000 mientras imaginaba todo lo que podría salir mal.
¿Sería hoy el día en que el campo estabilizador fallara y toda la instalación volara por los aires? O quizás todo el equipo caería en el limbo, perdido en la nada entre los dos universos. Pero tenía que dejar atrás estos miedos, pues simplemente no había tiempo para la vacilación ni la duda. De repente, hubo un estallido de luz cegadora, seguido de una ola de calor intenso que casi me derriba. Al abrir los ojos, lo vi. El portal transdimensional, una ventana a otro mundo que se abrió de repente contra la pared trasera del búnker. Me quedé atónito un instante, contemplando la increíble escena que tenía ante mí. Quizás una parte de mí aún no creía que un TDP fuera posible, y mi cerebro no podía asimilarlo, pero pronto me despertaron de mi trance las órdenes a gritos de Custer. «Muévete, maldita sea, trae el equipo, el tiempo apremia». Recordé mi entrenamiento mientras empujaba las cajas metálicas por la vía, esforzándome físicamente al trabajar con mis compañeros. 2 minutos, era todo lo que teníamos. No pensé que lo lograríamos, pero Custer sabía lo que hacía. Cajas y vehículos bajaron por la vía y atravesaron el portal, seguidos de personas. Seres humanos que desaparecían en una membrana fluida, dejando de existir temporalmente en cualquier universo hasta que emergían repentinamente en una realidad alternativa. Dudé un instante antes de que me tocara cruzar, solo para sentir una mano firme en la espalda, empujándome hacia adelante. Literalmente caí a través de la membrana, con la mente acelerada por el pánico mientras me quedaba sin aire en los pulmones. Por un instante aterrador, no conocí nada más que oscuridad, una inexistencia casi imposible de explicar a quien no la haya experimentado. Pero, gracias a Dios, solo duró un instante. Mi cuerpo inerte se desplomó al otro lado del portal, golpeando el suelo con fuerza mientras la bilis me subía por la garganta y vomitaba sobre la hierba. Me dolía la cabeza y me temblaba todo el cuerpo, mientras luchaba por respirar, y me acostumbré a mi nuevo entorno. Un momento después, alguien me levantó, y me asombró poder mantenerme en pie sin apoyo. Miré hacia atrás, justo a tiempo para ver cómo el portal se desvanecía en el aire. Era demasiado tarde para volver atrás. Estábamos aquí, en este universo alternativo, y dependíamos completamente de nuestros colegas de Tierra 1 para que nos trajeran a casa. Si algo salía mal allí, quedaríamos atrapados para siempre. Una perspectiva aterradora, pero no podía pensar en ella en ese momento. Necesitaba concentrarme en la misión. «Bienvenidos a la Tierra 217, damas y caballeros», bramó Custer. La gente a mi alrededor ya estaba entrando en acción, nuestra gente de seguridad estableciendo un perímetro defensivo mientras nuestros técnicos se recuperaban y montaban sus equipos, comprobando que nada hubiera resultado dañado durante nuestro cruce. Examiné mi entorno y me encontré en la cima de una pequeña colina cubierta de hierba. El cielo era azul, con solo unas pocas nubes blancas, y el sol de la mañana brillaba con fuerza en el horizonte oriental. Todo esto era una buena señal, al igual que el hecho de que respiraba aire limpio. «No está mal, ¿eh?», dijo una voz detrás de mí. Me giré y vi a Helen, la geóloga de nuestro equipo, una mujer atractiva e inteligente de unos 20 años. Helen fue una de mis amigas más cercanas durante nuestro entrenamiento. «Se ve bien», asentí, sin comprometerme mucho. «Podría ser nuestro mundo ideal», añadió Helen, «pero aún tenemos pruebas que hacer». «La calidad del aire es buena», dijo Juan, uno de nuestros técnicos, mientras tecleaba en su portátil. «Configuremos el transmisor y luego enviaremos el dron a dar una vuelta. Hay un par de cosas que debo aclarar sobre nuestro punto de inserción antes de continuar con este relato. Nuestro centro de investigación se construyó específicamente para este proyecto y se ubicó intencionalmente en un rincón aislado y escasamente poblado del territorio continental de Estados Unidos. Por razones obvias, no revelaré la ubicación, pero basta con decir que está prácticamente en medio de la nada. Cuando crucemos, el equipo llegará exactamente al mismo lugar en la versión alternativa de la Tierra, y la teoría es que no habrá mucho al otro lado del portal, lo que nos permitirá entrar y salir sin llamar la atención. Normalmente funciona así, pero no siempre. Utilizamos pequeños drones teledirigidos para inspeccionar el área circundante,
la mayor parte de la cual es campo vacío. Sin embargo, en nuestra tierra hay un pequeño pueblo a unos 10 kilómetros del lugar de inserción, y a menudo este pueblo también existe en los mundos alternativos que visitamos, aunque no siempre de la forma esperada. No obstante, otra forma más segura de obtener información sobre la civilización es simplemente instalar un transmisor y recibir cualquier señal de radio o transmisión de televisión autóctona en las inmediaciones. Hemos aprendido casi todo lo que necesitamos saber sobre numerosos mundos alternativos con este sencillo método. Durante las siguientes horas nos pusimos manos a la obra, patrullamos el perímetro, tomamos muestras de suelo y recopilamos y analizamos datos. El estudio inicial no generó mucha preocupación. De hecho, el aire estaba más limpio y menos contaminado que en casa. Mi trabajo, por si sirve de algo, consistía en analizar las imágenes y transmisiones de los drones para evaluar con qué tipo de civilización nos enfrentábamos, y lo que encontré sí me hizo sospechar. Nos sentamos después de comer para informar a Caster sobre nuestros servicios de inteligencia, sentados con las piernas cruzadas en círculo, mientras nuestro líder nos observaba. Confieso que su mirada severa y su voz autoritaria me resultaron bastante intimidantes, sobre todo en este mundo extraño y desconocido. ¿Qué tiene para mí?, Zrenia preguntó, o mejor dicho, exigió. Tragué saliva antes de responder. Bueno, señor, el dron ha traído imágenes de los alrededores y no hemos encontrado señales de vida. El pueblo existe en este mundo, pero parece estar deshabitado, y la evidencia sugiere que lleva así bastante tiempo. Los edificios se están derrumbando y los vehículos que vemos son chatarra oxidada. La mayoría de los caminos de la zona son solo pistas de tierra. El camino hacia el norte parece haber sido pavimentado recientemente, pero claramente no es una vía transitada. No hemos visto a nadie, aunque eso no significa que no haya nadie por aquí. ¿Qué pasa con las ondas de radio?, Zrenia intervino Caster con impaciencia. Bueno, eso ha sido más difícil de interpretar, respondí con timidez, dándome cuenta, por la mirada dura de Caster, de que seguramente querría más. Lo que hemos oído y visto puede considerarse, en gran medida, propaganda. Desfiles militares, mítines políticos, emisiones de información autorizadas por el gobierno, poca diversidad cultural. Entonces, ¿qué significa esto?, interrumpió Caster. Era evidente que estaba perdiendo la paciencia. Me encogí de hombros con nerviosismo antes de responder. No puedo comprometerme del todo sin más datos, pero supongo que se trata de algún tipo de dictadura o régimen totalitario. Genial, maldito mundo comunista, bromeó Phil, uno de nuestros técnicos. Su broma le valió algunas risitas de los miembros del equipo reunidos, pero una mirada dura y palabras duras de nuestro líder. «Cállate la boca, Zrenia», replicó Caster. El exoficial militar se quedó inmóvil un instante, con la mirada perdida en la distancia, sumido en una silenciosa contemplación. Tras una tensa espera, abrió la boca para hablar, dando sus órdenes concisa y segura. «Vamos a entrar», ordenó. Me olvidé por un momento y lo llamé en estado de shock. «¿Está seguro de esto, señor? ¿Qué hay del protocolo?» «Maldito sea el protocolo», replicó Caster furioso. «Soy el líder aquí, y lo que yo digo se hace. Debemos recopilar más datos. ¿No fue eso lo que dijiste?» Asentí con la cabeza en señal de acuerdo, aunque no muy a regañadientes. «Bueno, está decidido. Llevaremos un equipo de 4 hombres al casco antiguo, a ver si de verdad está tan abandonado como parece. Yo lideraré el equipo», me señaló directamente. «Vendrás conmigo. Cass y el Doc nos apoyarán. Salimos en 10 minutos. Pónganse las pilas, gente». Experimenté un momento de intenso temor. No quería ir a esa misión, pero sabía que no tenía otra opción. Claro que no tenía ni idea de lo que me esperaba. Ya casi anochecía cuando llegamos al pueblo, aparentemente abandonado. Fuimos en 2 quads, compartiendo el mismo lugar. Yo iba con Caster, mientras que Cass y el Doc iban en la otra moto. Cass era una ex-marín de unos 30 y tantos años, una mujer fuerte que se había pasado la vida intentando demostrar su valía en un entorno dominado por hombres. El Doc era el asistente médico de nuestro equipo.
Era un hombre peculiar con obsesiones peculiares. Si mal no recuerdo, nunca se había conectado bien con el resto del equipo durante nuestro entrenamiento, y todos lo mirábamos con cierta desconfianza. Tenía la clara sensación de que Cass no estaba contenta de viajar junto al Doc, pero ella no cuestionó sus órdenes. A día de hoy, sigo sin entender por qué Custer ordenó la misión de reconocimiento, sobre todo considerando los riesgos y las incógnitas que implicaba. Solo puedo suponer que actuaba siguiendo órdenes superiores. El pueblo en sí podría describirse como cualquier lugar de Estados Unidos. Pequeño, apartado y sin nada destacable. Al descender de las colinas y recorrer la calle principal, confirmamos lo que ya nos habían contado las imágenes del dron. Era un pueblo fantasma con edificios derruidos, escaparates destrozados con letreros descoloridos y viejos automóviles oxidados que parecían antiguos de los años 50. Obviamente, el asentamiento había sido abandonado hacía décadas. ¿Pero por qué? No había toxinas en el aire, ni radiación de fondo. Era como si toda la población se hubiera ido un día sin motivo aparente. A primera vista, no había señales de vida. Sin embargo, me sentí increíblemente incómodo mientras conducíamos por esa calle principal llena de escombros. Se me erizaron los pelos de la nuca al sentir la clara sensación de que nos observaban. De repente vi un movimiento repentino con el rabillo del ojo y me giré para ver una figura oscura que desaparecía detrás de los restos destrozados de un camión. ¿Viste eso?, susurré, presa del pánico. «Mantén la calma», respondió Custer con tono autoritario. Pisó el acelerador a fondo, pero a pocos metros de la carretera chocamos contra un muro invisible, ya que todos nuestros neumáticos se perforaron simultáneamente, lo que hizo que nuestro quad se detuviera de repente. «¡Mierda!», exclamó Custer. «¡Han puesto clavos en la carretera!». En un instante saltó de la moto y sacó su rifle de asalto del hombro. Un momento después, me sacó del asiento del pasajero y me tiró al suelo mientras nos cubríamos detrás del quad, ahora inmóvil. Custer le gritó a la segunda moto, que aún no había tocado la trampa de clavos. «¡Alto!», gritó. «¡Emboscada! ¡Abajo!». Cass respondió al instante, deteniendo su vehículo antes de descender con el rifle listo. El Doc mantuvo la cabeza alta, escudriñando el horizonte con curiosidad, hasta que Cass lo detuvo. Me asomé por encima del techo de nuestro vehículo y vi cómo la calle cobraba vida de repente, mientras figuras armadas emergían de los tejados y rompían las ventanas, apuntándonos directamente. No sé cómo nuestro dron no había detectado a este grupo armado durante su recorrido, pero obviamente se habían mantenido ocultos para preparar una emboscada. Presa del pánico, observé la calle con la mirada y conté al menos una docena de hombres y mujeres armados, rodeándonos por todos lados. Éramos solo 4, y solo Custer y Cass iban armados. Sé poco de combate, pero me parecía obvio que no tendríamos ninguna oportunidad si se producía un tiroteo. Se produjo un tenso enfrentamiento, hasta que una voz del otro lado rompió el silencio. «Los tenemos rodeados y superados en armamento. No tienen ninguna posibilidad. Bajen las armas y salgan con las manos en alto». No pude ver al hombre hablando, pero parecía que hablaba en serio. A juzgar por su respuesta, Custer claramente estuvo de acuerdo. «Joder», maldijo en voz baja antes de gritar. «Bueno, bajamos las armas. No nos disparen. No queremos hacerles daño». «Eso ya lo veremos», respondió la voz suspicaz desde el otro lado. Custer dejó cuidadosamente su rifle de asalto en el suelo antes de levantarse lentamente, con las manos en alto. Copié sus acciones, al igual que Cass y el Doc. Todo mi cuerpo temblaba mientras luchaba por ponerme de pie. No podía creer que nos hubiéramos metido en esta situación mortal y temía lo que esta gente nos haría. «Déjame hablar a mí», susurró Custer en mi oído. Sentí rabia, sabiendo que nuestro líder nos había metido en este lío. No tenía ni idea de qué les diría Custer a nuestros captores. ¿Cómo podría explicar nuestra presencia allí? Poco a poco, el grupo de la emboscada salió de sus escondites, acercándose a nosotros con cautela y con las armas aún en alto. Observé a nuestros captores bajo la luz tenue y me sorprendió su aspecto.
Entre los 12 había hombres, mujeres e incluso niños. Eran de distintas edades y razas, pero todos parecían desaliñados y desnutridos, con la mirada cansada y hambrienta, y la desesperación desbordaba en sus rostros. Todos estaban delgados, casi demacrados, y llevaban ropa rota y sucia. No soy experto en armas de fuego, pero sus armas parecían antiguas y obsoletas. Una combinación de rifles de la Segunda Guerra Mundial y escopetas civiles. En resumen, parecían el tipo de supervivientes harapientos y armados que esperarías encontrar en un páramo distópico. Uno de nuestros captores se adelantó con una pistola de grasa al hombro al acercarse. Era un hombre negro con una cicatriz visible en el rostro y una mirada dura. Parecía un hombre que había estado en el infierno y había regresado, y por su porte supuse que era el líder de esta banda de harapientos. «Sabia decisión», dijo, con una leve sonrisa en sus labios secos. Reconocí su voz, dándome cuenta de que era él quien había pedido nuestra rendición momentos antes. Custer abrió la boca para responder, pero no tuvo la oportunidad. En ese momento, la atención de todos se centró en los tejados que daban a la calle. Oí un gruñido animal bajo que me heló la sangre. Levanté la vista y vi lo que solo puedo describir como una pesadilla viviente. La criatura era mitad hombre, mitad lobo, con el hocico repleto de dientes afilados como cuchillas y los ojos llenos de un odio intenso. Miré con terror y sobrecogimiento cómo la bestia se ponía de pie, revelando garras tan afiladas como cuchillos de carne, y luego abrió sus horribles fauces, desatando un aullido espantoso que ahogaba todos los demás sonidos. Los hombres armados parecieron congelados por el miedo por un segundo, hasta que su líder los instó a actuar, gritando: «¡Mátenlo!». De repente, el aire se llenó de balas, el estruendo de los disparos casi ensordecedor. La bestia debería haber sido alcanzada, pero se movió rapidísimo, saltando desde el tejado y abalanzándose sobre el rebelde más cercano, arrancándole la garganta en un instante y derramando su sangre por toda la calle. Alguien gritó antes de que los disparos comenzaran de nuevo, pero la bestia parecía inmune a las balas mientras avanzaba a toda velocidad por la calle, golpeando a un rebelde tras otro, destrozándolos con sus dientes y garras antes de que pudieran reaccionar. Oí los gritos espeluznantes y vi la violencia sangrienta, mientras los cuerpos eran destrozados y las vísceras esparcidas por el asfalto. Custer me sacó de mi trance inducido por el shock, agarrándome y gritando: «¡Ponte detrás de mí!». Tomó su carabina M4 y la preparó para disparar. Nadie del otro bando intentó detenerlo. Estaban demasiado ocupados muriendo. Para entonces, la bestia le estaba arrancando la cabeza a su sexta víctima. Custer avanzó hacia ella, disparando en automático mientras se movía. Al menos una de sus balas dio en el blanco, provocando un aullido de dolor en el monstruo. Pero la bala ni siquiera lo detuvo. De repente, la bestia se fijó en Custer, quien intentaba desesperadamente cargar un nuevo cargador en su M4. La bestia saltó sobre él antes de que tuviera oportunidad, cortándole el pecho con sus garras. Custer gritó al caer hacia atrás y la bestia le mordió profundamente el hombro. Estaba seguro de que estaba acabado. Pero, justo entonces, los disparos se reanudaron y una ráfaga de balas impactó al monstruo y lo obligó a retroceder, soltando a Custer de su letal presa. Levanté la vista y vi a Cass avanzando, disparando ráfagas cortas con su M4. La bestia recibió varios impactos, pero el muy cabrón no moría. Cass, sin embargo, no perdió el ritmo. Siguió disparando a su objetivo hasta vaciar el cargador. Entonces, dejó caer el rifle y desenfundó su arma, una Glock de 9 milímetros. Siguió disparando sin piedad, ignorando los gemidos de la criatura, decidida a acabar con su vida. Finalmente, se paró sobre su cuerpo inerte y le vació las últimas 5 balas directamente en la cabeza. Este golpe de gracia pareció surtir efecto, pues finalmente la bestia dejó de moverse, extinguida su vitalidad. Lentamente, los supervivientes emergieron de sus escondites para observar la carnicería dejada tras el salvaje ataque. Un asalto relámpago y una batalla que duró menos de 2 minutos.
Cass y yo corrimos al lado de Custer, comprobando rápidamente que seguía vivo a pesar de sus horribles heridas. Observé con horror las profundas heridas en su pecho y hombro. Había perdido mucha sangre y era evidente que sufría un dolor considerable. Gemía de agonía mientras luchaba con cada respiración. Cass presionó la herida del hombro para detener la hemorragia mientras gritaba: «Doctor, ¿dónde demonios está? Necesitamos su ayuda». Examiné la calle cubierta de sangre en busca de nuestro médico y lo encontré inclinado sobre el cuerpo del hombre lobo, tocándole las costillas como si estuviera realizando una autopsia. Fascinante. El exoesqueleto de este animal no se parece a nada que se encuentre en la naturaleza. Es casi como si alguien se hubiera propuesto diseñar la máquina de matar perfecta. Necesitaba ponerle una mano firme en el hombro al Doc para que volviera a la realidad. «¡Maldita sea, Doc!», Zrenia exclamé furioso. «Custer está muy herido. Tienes que atenderlo». El médico parecía bastante molesto y desconcertado, pero obedeció. «Sí, claro. Veamos qué podemos hacer por él». Se inclinó junto al oficial herido, sacudiendo la cabeza y chasqueando la lengua mientras abría su maletín médico. «Está muy mal», dijo el doc como si fuera obvio. «Puedo vendarle las heridas y darle algo para el dolor, pero la mayoría de mis provisiones están en el campamento base. Tendré que llevarlo allí y estabilizarlo. Si no, no sobrevivirá al viaje de vuelta a casa». Cass asintió con tristeza. Con Custer incapacitado, ella había asumido el rol de líder del equipo y nadie la cuestionaba. «De acuerdo», dijo. «El quad delantero tiene las llantas desgastadas. El Doc tiene que llevar a Custer de vuelta en el segundo, así que tendremos que quedarnos aquí». No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Entonces, estamos atrapados en este infierno?», exclamé consternado. «Tranquilos», respondió Cass. «Llamaré por radio a la base. Que Mitch y Jerry vengan en las motos a recogernos. Si vamos de acompañante, llegaremos al anochecer, a tiempo para el encuentro». «Está bien, pero lo conseguiremos». No estaba nada convencido. Nada de esto formaba parte del plan original, y había 1.000.000 de cosas que podían salir mal. Sabía lo poco que nos quedaba de tiempo, y si llegábamos incluso 5 minutos tarde, quedaríamos atrapados allí para siempre. Pero esa ni siquiera era mi mayor preocupación en ese momento. Estaba mucho más preocupado por cómo sobreviviríamos a la noche. «¿Y qué demonios hacemos si aparece otro de esos monstruos?», pregunté, señalando el cuerpo acribillado del hombre lobo. «Entonces nos encargamos de ello», replicó Cass, furioso. «Ahora, ayúdame con Custer». Con cuidado, levantamos el cuerpo destrozado de nuestro líder y lo subimos a la parte trasera del quad. Observé cómo el médico conducía la moto fuera del pueblo fantasma y de vuelta a las colinas. En ese momento, sinceramente creí que habíamos firmado nuestra sentencia de muerte, pero no podía negar que Cass había tomado la decisión correcta. Mientras Cass se comunicaba por radio con la base, me concentré en los rebeldes supervivientes, observándolos mientras atendían a sus camaradas caídos. Algunos rezaban entre lágrimas sobre los restos destrozados, mientras otros recuperaban sus armas, municiones y todo lo que llevaban encima, incluyendo comida, tabaco y otras baratijas y efectos personales, por escasos que fueran. En total, 6 de la docena de rebeldes habían sido masacrados en el ataque relámpago de la bestia. La mitad de ellos murieron en poco menos de 2 minutos. «Supongo que deberíamos agradecerles a ustedes». Me giré y vi que el líder de los rebeldes se acercaba, con el arma al hombro y extendiendo la mano en señal de amistad. Momentos antes nos había estado apuntando con su pistola, pero las cosas habían cambiado muy rápido. Le tomé la mano y la estreché. «Me llamo Wyatt y esta es mi gente. Bueno, lo que queda de ellos». Me presenté y expresé mi pesar por sus pérdidas. Luego asentí con la cabeza hacia el animal muerto que yacía al borde del camino. «¿Qué demonios era esa cosa?», pregunté incrédulo. Wyatt parecía desconcertado por la pregunta. «¿Qué crees que es?», «Zrenia. Parece un maldito hombre lobo». «Zrenia», bromeé, medio en broma. «Claro», confirmó Wyatt, encogiéndose de hombros.
Pero este es un pícaro, un perro de caza que se les escapó a los arios. Ahora vagan por el campo, matando a todo lo que se mueve. Empezaron a sonar las alarmas en mi cabeza. Un momento. ¿Arios? ¿Te refieres a los nazis? Wyatt parecía aún más desconcertado. Nazis. Sí, empezaron así, durante la guerra final. Ahora son mucho peores. Pero, ¿cómo es posible que no lo sepas? Sentí una punzada de pánico al darme cuenta de que había revelado demasiado. No somos de aquí, respondí dócilmente. Bueno, eso es obvio, dijo Wyatt. No son arios, eso también es obvio. Pero las armas, el equipo y los vehículos que tienen son mucho mejores que los nuestros. Puede que sean de otro distrito, pero los arios gobiernan el mundo entero. Diablos, incluso tienen bases en la Luna y colonias en Marte. Vi que Cass había terminado su llamada y ahora escuchaba nuestra conversación, lanzándome una mirada de reproche como advertencia para que no dijera demasiado. Pero no veía forma de explicárselo a Wyatt, ni veía ninguna ventaja en ocultarle secretos. Respiré hondo antes de responder. Venimos de otro mundo, o más precisamente, de otra versión de este mundo. Nuestros científicos han descubierto una forma de cruzar de nuestra dimensión a la siguiente, y aquí estamos. Esperaba que Wyatt se riera en mi cara, pero no lo hizo. Es cierto que el jefe rebelde pareció sorprendido por mi confesión, pero no descartó mi explicación de plano. Supongo que cuando vives en un mundo gobernado por nazis e invadido por hombres lobo, te costará mucho cambiar de opinión. Wyatt se quedó pensativo un momento antes de responder. ¿En tu mundo, aún existe Estados Unidos? ¿Es de ahí de donde vienes? Sí, confirmé. Somos estadounidenses. Esas palabras parecieron brindarle algo de consuelo a Wyatt, al saber que su país todavía existía en alguna versión alternativa de la Tierra. Cass intervino en ese momento. ¿Y ustedes quiénes son? ¿La resistencia estadounidense? Wyatt negó con la cabeza, y vi la tristeza en sus ojos antes de que comenzara su triste explicación. Solíamos serlo, hace muchas décadas. Estados Unidos se mantuvo al margen de la guerra en Europa durante los años 40, y cuando los nazis finalmente nos conquistaron, se aliaron con gente que se parecía a ellos y brutalizaron al resto. Lo mismo ocurrió en todo el mundo. Naciones conquistadas y poblaciones pisoteadas bajo sus malditas botas militares. Esclavizaron a algunos y masacraron al resto, primero con pelotones de fusilamiento, luego con cámaras de gas y hambrunas masivas, y finalmente liberando virus diseñados para matar a los no arios. Millones aniquilados, continentes enteros vaciados. Ahora, los descendientes de los nazis viven en plantaciones y ciudadelas fortificadas. Han usado su ciencia maligna para crear su maldita raza superior y cosas peores. Señaló al hombre lobo muerto. Monstruos como este son el resultado de sus experimentos retorcidos, depredadores inteligentes y superfuertes, entrenados para obedecer a sus amos. Alzó la voz y la ira y el dolor eran evidentes en sus palabras. ¿Y nosotros? Ya no somos la resistencia. Somos una presa. Nos cazan por diversión. Nos masacran como ganado. Ahora solo podemos intentar sobrevivir. Nos escondemos, nos movemos de un lugar a otro y luchamos cuando podemos. Pero estamos desapareciendo. Año tras año somos menos. Suspiró y bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos mientras sus compañeros supervivientes lo rodeaban. Su historia era aterradora, pero no me cabía duda de que decía la verdad. Este mundo era un lugar de pesadillas vivientes. Supersoldados nazis, hombres lobo genéticamente modificados y cacería humana. Nunca imaginé que visitaría un lugar tan terrible, pero aquí estábamos, en medio de esta mierda. Todavía estaba tratando de asimilar lo que Wyatt nos había dicho cuando Cass volvió a centrar la conversación en los negocios. ¿Qué hará tu gente ahora?, preguntó. Es demasiado peligroso ir a pie de noche, respondió Wyatt. Tendremos que aguantar aquí hasta el amanecer. Señaló calle abajo. Hay una iglesia vieja ahí abajo. No es gran cosa, pero aún tiene 4 paredes y techo. Nos refugiaremos allí esta noche. Te sugiero que vengas con nosotros. Es el lugar más seguro para esperar a tu equipo de rescate.
Bien, vámonos, respondió Kaz, haciéndome un gesto para que lo siguiera. Sentí un escalofrío mientras caminábamos por la pista. De alguna manera, supe que nos esperaba una noche infernal. Como era de esperar, la vieja iglesia estaba hecha un desastre, pero como Wyatt había prometido, aún tenía 4 paredes y techo, lo que la hacía más habitable que la mayoría del pueblo fantasma. Wyatt y su equipo se pusieron manos a la obra en cuanto nos instalamos, usando bancos abandonados y escombros para bloquear puertas y ventanas. Era evidente que esperaban otro ataque durante la noche, ya fuera de nazis, hombres lobo o lo que fuera que estuviera ahí fuera. Apenas habíamos sobrevivido al último ataque, así que me daba miedo imaginar qué sucedería después. Kaz ayudó a organizar las defensas rebeldes, tomando el control y adaptándose a la situación con su típica eficiencia militar. No pude evitar admirar su coraje y resiliencia. Kaz sabía perfectamente que yo no era un luchador, así que me dio su pistola Glock y me ordenó quedarme atrás. Le regaló a Wyatt la M4 de Custer y le dio una breve lección sobre su uso. El líder rebelde parecía encantado con la mejora. Tras los preparativos defensivos, no quedaba mucho que hacer salvo esperar. Conversé con Wyatt y su gente para intentar averiguar más sobre la sociedad y la trágica historia de su mundo, pero, comprensiblemente, estaban distraídos y quizá incapaces de responder a mis preguntas. Fue un momento aterrador mientras estábamos sentados en la iglesia en ruinas, contemplando la oscuridad, a la espera de cualquier pesadilla que pudiera surgir para devorarnos. Me pregunté por qué me había involucrado en esta operación. ¿Qué locura me había llevado a este infierno? Quizás Kaz compartía mis arrepentimientos, pero de ser así, no dio señales de ello, manteniéndose serena y concentrada en todo momento. No puedo describir el alivio que sentí cada vez que oía el rugido de los motores de las motocicletas, seguido del estallido de comunicación por la radio de Kaz. Miré con impaciencia por la ventana y vi a los 2 guardias de seguridad entrando en sus bicicletas. Nuestros rescatadores por fin habían llegado. Mi alegría se desvaneció al ver los rostros cansados y desesperados de Wyatt y su gente, dándome cuenta de que los dejaríamos atrás. Pero, como era de esperar, el destino intervino. Mientras Mitch y Jerry se detenían frente a la iglesia, un tercer vehículo llegó en dirección contraria. Su pesado motor diésel ahogaba el ruido de las motocicletas. Observé con horror cómo un grotesco vehículo, parecido a un jeep, pasaba a toda velocidad por la calle, con sus potentes faros iluminando el asfalto. El enorme automóvil estaba fuertemente blindado y repleto de armas, y algo mucho peor: 3 cráneos humanos montados en el capó, en una exhibición horrorosa. «Mierda», dijo Wyatt maldiciendo al acercarse a mí. «Son Steiner y su grupo de caza. Nos han encontrado». Miré la mirada dura del hombre y vi su miedo por primera vez. Aterrado, me volví hacia la ventana y vi 3 figuras que salían del jeep a toda velocidad. Hombres musculosos y atléticos con chalecos antibalas oscuros y rifles de asalto de aspecto alienígena, pero letal. Y de la parte trasera del vehículo saltaron no 1, sino 2 de esos sabuesos del infierno. Hombres lobo tan feroces como los salvajes que habíamos visto antes, solo que estos 2 estaban claramente entrenados y bajo el control de los cazadores arios, obedeciendo todas sus órdenes. Mitch y Jerry estaban al descubierto, aparentemente sin darse cuenta del inmenso peligro en el que se encontraban, al menos hasta que Kaz les gritó una advertencia de una sola palabra: «¡Corran!». El tiroteo comenzó un segundo después, cuando los cazadores de nazis abrieron fuego con sus rifles. Mitch y Jerry corrieron hacia ellos, cubriendo el fuego. No pudieron llegar a tiempo a la iglesia, así que se refugiaron en una gasolinera abandonada al otro lado de la calle. Los soldados lograron escapar por los pelos, mientras las balas volaban y los perros de caza rugían. Para entonces se desataba el infierno. Los rebeldes abrieron fuego y el escuadrón de la muerte ario comenzó su asalto. Justo entonces, Kaz me agarró por los hombros y me apartó de la ventana. «Quédate abajo y no te metas en mi camino», me gritó antes de tomar posición de tiro y unirse a la batalla. Hice lo que me ordenaron. Me escondí tras los bancos y me mantuve agachado mientras el tiroteo rugía con toda su furia.
Agazapado en la esquina, me perdí gran parte de la anarquía que siguió, pero sí presencié los sangrientos resultados. 3 rebeldes cayeron uno tras otro. Un hombre fue decapitado a menos de 10 metros de mí. Una mujer fue abatida por una ráfaga de fuego automático y un chico de apenas 14 o 15 años fue alcanzado por la metralla de una granada. La carnicería fue horrible y temí que estuviéramos a punto de ser invadidos, pero Wyatt y Cass continuaron luchando ferozmente, moviéndose de ventana en ventana mientras disparaban para contenerlos. De repente, hubo una pausa en los disparos, y por un breve segundo, me atreví a pensar que la batalla había terminado, pero entonces sonó un solo disparo, golpeando a Wyatt en su hombro. El impacto arrojó su cuerpo hacia atrás. «Mierda». «Component placement», maldijo Cass, abandonando su posición y corriendo hacia la puerta atrincherada. Un instante después, una poderosa explosión sacudió toda la estructura. La habitación se llenó de polvo y me zumbaban los oídos. Levanté la vista y me horroricé al ver la barricada derribada. Una figura emergió del caos, moviéndose a una velocidad descomunal mientras le disparaba a un rebelde en la cabeza y corría por el suelo. Cass intentó detenerlo, pero la derribó de un golpe en la cara. Un segundo después, un feroz hombre lobo irrumpió en la iglesia tras su amo, destrozando a un rebelde con sus poderosas garras antes de que pudiera disparar. De repente, me di cuenta de que no había nada ni nadie entre la bestia y yo, y que tendría que defenderme. Levantando la pistola con mano temblorosa, disparé un solo tiro, pero fallé. La bestia era rapidísima, y no tuve oportunidad de volver a intentarlo. Grité de terror al ver al sabueso del infierno abalanzándose sobre mí. En un instante, estaba encima de mí, tirándome al duro suelo y sujetándome, con sus afiladas garras clavándose en mi pecho. Sus fauces estaban a escasos centímetros de mi cara, y su aliento fétido me hacía vomitar al chasquear los dientes. Estaba seguro de que moriría allí mismo, con la cabeza arrancada por las poderosas fauces de la bestia. Pero era evidente que su amo aún no había terminado conmigo. Oí un silbido agudo y, de repente, la bestia me soltó, retrocediendo a los pies de su amo. Me costaba respirar, casi sin poder creer que seguía vivo. Busqué mi pistola, pero la habían arrojado lejos, fuera de mi alcance. De todos modos, no podía mantenerme en pie. Indefenso y derrotado, miré las botas de mi asaltante, levantando la vista para ver su cuerpo musculoso con uniforme de combate negro y el arma enorme que me apuntaba a la cabeza. Me fijé en el emblema de la calavera en su uniforme, sin duda un guiño a sus antepasados nazis. Tenía el aspecto que cabría esperar de un ario de pura sangre, ojos azules, cabello rubio y rasgos nórdicos marcados, pero me fulminó con la mirada como un depredador miraría a su presa, con una mirada cruel y sádica que no mostraba ni rastro de compasión ni piedad. Cuando hablaba lo hacía en inglés, pero su acento era vagamente europeo. «Ustedes mataron a 2 de mis hombres», dijo en tono acusador. Me costó responder con los labios temblorosos, tartamudeando. «Nosotros no vinimos aquí a matar a nadie». Me arrepentí de mis palabras en cuanto las pronuncié, pero el nazi me sorprendió simplemente encogiéndose de hombros y riéndose. «No importa, esos chicos eran débiles. La verdad es que nuestra raza se ha debilitado. Es bueno tener adversarios dignos después de todos estos años». Hizo una pausa, mirándome con desprecio mientras yo yacía indefenso ante él. «Aunque, evidentemente, no eres un guerrero», balbuceé, incapaz de encontrar las palabras para responder. El nazi gruñó con disgusto. «¿Te comió la lengua, subhumano? Bueno, déjame presentarme. Soy el comandante Steiner, general cazador del Distrito 23, Norteamérica, y tú eres un intruso en mi distrito. Evidentemente, no eres uno de estos miserables bandidos. Tu equipo y armas son demasiado sofisticados. Entonces, ¿quién eres? Por el amor de Hitler». Mantuve la boca cerrada, sabiendo muy bien las consecuencias de revelarle la verdad a este monstruo. Steiner pareció divertido por mi lamentable muestra de resistencia. «Bien, será divertido arrancarte la verdad. Me considero un experto en técnicas de tortura
y siempre estoy deseando encontrar nuevos temas para mi trabajo. Steiner sonrió con sadismo mientras se echaba el rifle al hombro y sacaba una daga larga y afilada. Me estremecí de terror al ver la hoja, con ganas de correr, pero sabiendo que no llegaría muy lejos. El hombre lobo de Steiner no me quitaba los ojos de encima. Sus colmillos goteaban sangre y sus ojos estaban llenos de odio. Steiner avanzó hacia mí, con la mirada fija y el cuchillo listo. En mi pánico, vi un movimiento con el rabillo del ojo, un grito de furia de una voz que reconocí. Para mi asombro, vi a un Wyatt herido corriendo por el suelo, gritando como un loco. Miré su mano y vi el artefacto mortal que portaba, una granada con el seguro quitado. El hombre lobo reaccionó con rapidez para defender a su amo, pero no lo suficiente. La bestia golpeó a Wyatt, derribándolo, pero la granada detonó un segundo después, lanzándolos a ambos al otro mundo. La explosión fue tan cercana que me ensordeció, mientras la sangre y las vísceras del hombre y la bestia me salpicaban en un espectáculo repugnante. De alguna manera me puse de pie, contemplando la carnicería y la sangre que había ante mí. Wyatt había sacrificado su vida para salvarme, y jamás podría agradecerle. Busqué a Steiner y vi su cuerpo inmóvil y sangrante tendido en el suelo. Me abrí paso entre los restos, todavía aturdido, cuando vi una figura acercándose a toda velocidad. Para mi alivio, vi que era Cass, con muchos moretones, pero de pie y aún luchando. Me agarró con fuerza, sacándome de mi estupor. «¡Vamos, tenemos que irnos!», gritó. Un momento después salíamos corriendo de la iglesia y volvíamos a la calle. «Esperen aquí», ordenó Cass, dejándome momentáneamente en la acera. Miré hacia la vieja gasolinera y vi lo que quedaba de Mitch y Jerry, los guardias de seguridad que debían rescatarnos. Jerry yacía despatarrado en la calle, con la cabeza casi separada del cuello. Mientras tanto, Mitch estaba apoyado contra una pared, con la cabeza gacha y las entrañas arrancadas, con la M4 a su lado. Un hombre lobo muerto, acribillado a balazos, yacía a unos 6 metros de él. Evidentemente, los dos hombres habían muerto luchando contra la bestia. Pensé en mis compañeros caídos antes de ser interrumpido. Justo entonces, el grotesco jeep del cazador se detuvo junto a mí, con Cass al volante. «No puedes hablar en serio», exclamé con incredulidad. «¿Quieres montar en esa cosa? ¿Tienes una idea mejor?» «Zrenia», replicó Cass con enfado. «Tenemos que volver al campamento antes del amanecer, a menos que quieras convertirte en residente permanente». Tenía razón de nuevo, por supuesto. Así que me subí al asiento del copiloto del vehículo de la muerte nazi y salimos a toda velocidad del pueblo fantasma, dejando atrás la muerte y la carnicería. Subimos la ladera a no sé qué velocidad, mirando el reloj con tensión todo el camino, y llegamos al campamento con apenas unos minutos de ventaja, justo cuando el sol de la mañana salía por las colinas. Helen y los demás nos miraron conmocionados y, sin duda, preocupados, cuando nos acercamos en nuestro vehículo requisado. Un jeep de la muerte decorado con cráneos humanos no es precisamente el tipo de coche que a nadie le guste ver. ¿De dónde demonios sacaste esa cosa?» «Swing», exclamó Helen mientras Cass y yo salíamos del jeep. «¿Y qué demonios te pasó?», swingó preocupada, sin duda al ver la sangre y las vísceras que me cubrían de pies a cabeza. «No hay tiempo para explicaciones», respondí frenéticamente. «Tenemos que irnos». «¿Dónde están los demás?», añadió Helen confundida. «Muertos», respondió Cass con firmeza. «¿Y Custer?». «Me temo que él también está muerto», respondió el doctor al salir de repente a saludarnos. Sus heridas eran demasiado graves. «¡Mierda!», maldijo Cass. También me disgustó la noticia, pero no había tiempo para lamentarme, pues justo en ese momento hubo un destello de luz y energía en la ladera, a pocos metros de donde estábamos. Estaban reabriendo el portal desde el otro lado, creando un pasadizo para nuestro regreso. Observé el campamento base y vi que el equipo ya había empacado nuestro equipo, listo para embarcar. Era protocolo no dejar nada al partir, pero esta misión ya se había ido al garete. Aún así, observé con alegría cómo se abría el portal y pensé que por fin estábamos a salvo. Pero, una vez más, me equivoqué.
Primero lo oí, el ominoso zumbido de las aspas del rotor, y luego Juan, uno de nuestros técnicos, gritó y señaló. ¿Qué carajo es eso? Miré en esa dirección, horrorizado al ver un helicóptero de ataque acercándose a gran velocidad. Era algo parecido a un Apache, pero de diseño diferente, fuertemente blindado y repleto de armas, con una esvástica claramente visible en el morro. Jesús, dije en voz baja. No hubo tiempo para que nadie reaccionara antes de que la aeronave asesina abriera fuego, disparando balas de ametralladora contra nuestro campamento. Phil, nuestro segundo técnico, quedó al descubierto, destrozado por las balas de alta velocidad, mientras su cuerpo realizaba una macabra danza mortal antes de caer al suelo. Juan gritó el nombre de su amigo, y Cass y el Doc tuvieron que sujetarlo. Es demasiado tarde, tenemos que irnos, déjalo todo, atraviesa el maldito portal. Todos echamos a correr, en retirada precipitada mientras las balas seguían disparando. Uno a uno, vi a mis compañeros descender por el portal. El Doc, Juan y luego Helen. Cass me esperaba, saludando y gritando frenéticamente mientras yo corría hacia la abertura. No sé por qué, pero me detuve en el último momento, me giré y miré hacia el helicóptero. Vi al hombre en la cabina y me sorprendí porque lo reconocí. Steiner. Tenía la cabeza vendada, pero sin duda era él. Reconocería su mirada fría y depredadora en cualquier lugar. Para mi sorpresa, ya no disparaba. En cambio, simplemente observaba nuestra apresurada retirada. Me quedé paralizado un segundo, pero Cass me salvó el pellejo una vez más, derribándome y empujándome a través del portal. Abandonamos ese vil mundo en un instante, descendiendo a la oscuridad y al limbo antes de emerger al otro lado, nuestros cuerpos colapsando sobre la pasarela de metal en las instalaciones. «¡Ciérrala!», gritó Cass. Pero no hubo necesidad, ya que un momento después se fue la luz y se rompió el vínculo con el otro mundo. Me costaba respirar mientras me adaptaba al entorno. Mi cerebro no registraba que estábamos realmente a salvo. En un instante, nos rodearon guardias de seguridad, personal médico y técnicos, todos con aspecto de shock y miedo. ¿Y quién podía culparlos? Nunca habían visto una misión tan mal. Un equipo de 9 personas había logrado cruzar a Tierra 217. Apenas 24 horas después, solo 5 habían regresado, sin el armamento ni el equipo con el que habían partido. La misión había sido un desastre total, y me aterraban las inevitables horas y días de informes que seguramente vendrían después. Pero eso no era lo que realmente me asustaba. No podía olvidarme de Steiner, el comandante ario que había visto nuestro portal transdimensional de primera mano y ahora estaba en posesión de todo el equipo de nuestro equipo. El maldito nazi seguramente informaría de sus hallazgos a sus superiores. ¿Y quién dice que los arios no son capaces de construir su propio TDP con el tiempo? La idea de que esos monstruos crucen nuestro mundo me quita el sueño. Aún así, pensé que Tierra 217 sería lo peor que encontraríamos. Pero, una vez más, me equivoqué. Hay mundos paralelos ahí fuera igual de malos, o quizás incluso peores. Lo sé porque he estado en ellos.